económicos es que tenemos que preguntarnos en nuestros países y en Colombia en particular, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Estamos en año preelectoral. En el 2026 elegimos nuevamente presidente de nuestro país. Y por esa razón, nosotros los viernes, aquí en Mañanas Blue, ya empezamos con nuestra sección de Patos al Agua, para preguntarle a aquellos que se quieren o que ya se lanzaron al agua a la carrera presidencial, y bueno, en este panorama internacional, en términos económicos, ¿cuáles son las propuestas? Que yo sí creo que es importante escuchar a quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, cuál sería su planteamiento frente al panorama actual. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y hoy en Patos al Agua nos acompaña el concejal ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien también anunció que tiene el interés de ser candidato presidencial para el 2026. Concejal Oviedo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en nuestra sección de Patos al Agua, en donde hablamos con los que ya dijeron, pues me quiero lanzar a la presidencia del 2026. Muy contento, Camila, de estar aquí en la mesa de Blue Radio. Segunda vez en Patos al Agua, porque esta sección también existió para la alcaldía. Exactamente. Y qué chévere ahora estar nuevamente en el agua, ya no por Bogotá, en donde hemos tenido unos aprendizajes y unos resultados maravillosos, sino ahora para el país. Ahora, esa es la pregunta que yo tengo para usted. Usted quedó de segundo en la contienda para la alcaldía de Bogotá y por cuenta del estatuto de la oposición obtuvo una curul para estar en el consejo de la ciudad. Muchos dicen, pero ¿por qué Oviedo no se queda en el consejo, espera que vengan las elecciones a la alcaldía, que viene haciendo un aprendizaje, y se lanza a la alcaldía de Bogotá en vez de ponerse a desperdiciar capital político ahorita en las elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que en política hay que asumir riesgos, y yo no estoy tan de acuerdo con que uno tenga que pensar en cuándo es el momento de uno, sino también hay que entender cuál es el momento del país. Y la verdad, yo quiero entender claramente y expresar claramente que cuando entramos a analizar lo que está pasando en el país, vemos una polarización tremenda que merece que haya voces distintas en este ejercicio. Y nosotros siempre hemos hecho política queriendo expresar una voz, queriendo mostrar que evidentemente la evidencia, valga la redundancia, es clave para encontrar soluciones a los problemas del país. Y por eso esperar a que sea mi momento puede ser un poco egoísta, y por eso queremos intentarlo y permitirle al país que en este entorno de polarización, en donde, como tú lo mencionabas, el presidente Petro se parece muchísimo al presidente Trump en muchas cosas de radicalización del discurso económico, pues que el discurso económico contrario a generar manifestaciones violentas en la calle nos lleve a unirnos alrededor del desarrollo y encontrar soluciones a los problemas del país. Y en el panorama actual, ¿usted por qué cree, estando en el Consejo, que tal vez podría ser una muy bonita carrera hacia la alcaldía de Bogotá? ¿Por qué cree que sí tiene chance para la presidencia de la República? Bueno, yo creo que en primer lugar el Consejo ha sido clave para entender cómo funciona la política, y también para entender algo que creo yo debemos poner sobre la mesa, y es que la política local también tiene que cambiar, ¿sí? Este año y 5 meses que llevamos en el Consejo de Bogotá nos muestra que el poder local en Colombia se constituye o se consolida por un alcalde que silencia a su consejo, ¿sí? Y hemos visto un consejo supremamente proactivo, 45 concejales haciendo preguntas de fondo sobre lo que está pasando en Bogotá en materia de espacio público, aseo, en materia de movilidad, en materia de seguridad, y no encontramos unas respuestas de fondo que creo yo requieren también que el país piense que lo local tiene que cambiar, y para eso se necesita un presidente que no esté jugando a amiguismos y a enemigos, porque ahora tiene el club de amigos y el club de enemigos en los alcaldes y gobernadores, cuando en realidad el país lo que se merece es que todos rememos hacia el mismo lado, como lo decimos en nuestra campaña, para resolver los problemas del país, y eso requiere articular
claramente el poder nacional con los poderes locales. Y eso también es una apuesta que nosotros queremos poner sobre la mesa para que Bogotá entienda que necesita un presidente que sea aliado de la ciudad, porque aquí se produce una cuarta parte de la riqueza del país. O sea que si le entiendo bien, usted lo que dice es haber estado en el Consejo de Bogotá, haber participado en la alcaldía o en la carrera por la alcaldía de Bogotá, me da a mí opciones para poder tener esa posibilidad para llegar a la presidencia. También nos da una causa. Las opciones solo las sabremos el día en que salgamos a recoger nuestras firmas y que la gente de todo el país empiece a escuchar claramente cuál es el mensaje político que nosotros tenemos, porque lo que sí pasó, Camila, y lo que no podemos ignorar, es que el debate de la alcaldía de Bogotá lo escuchó todo el país. Sí, porque fue un debate en el que el presidente quiso meter la mano. Entonces, en el resto de ciudades y en el resto de Colombia, la gente dice, usted fue el segundo, usted derrotó al candidato de Petro, usted fue la sorpresa, y la gente tiene una curiosidad de saber cómo esa sorpresa que habló para Bogotá puede hoy hablar para todo el país. Pareciera, doctor Oviedo, que lo que sí le puede interesar al gobierno en el Centro Democrático es que sean las únicas dos opciones fuertes para mirarse a la cara y se diluyan las opciones de la mitad. Ahí meto a Sergio Fajardo, a usted, ahí se puede meter a Claudia López, un montón de gente. ¿Usted cree que sí es viable llegar a marzo del 2026 con 7, 8 o 9 de la mitad medio potables o inevitablemente cree que eso tiene que al final terminar en un solo candidato que esté en la mitad? Yo creo que no es viable, y toda la opinión pública y la opinión política del país coincide en que si queremos un centro con carácter, pues necesitamos demostrar que el centro sea capaz de unirse alrededor de una sola voz, ¿sí? El tema es que es muy temprano hoy decir júntense ya y no aparezcan los 9 o no aparezcan los 12 o los 13 separados, porque si no, qué susto. Quedan 14 meses para las elecciones. Seguramente para marzo, en donde está un clima que hoy se escuchan todas las conversaciones de buscar una consulta o de buscar un escenario de agregación, seguramente para ahí debe haber una unión alrededor del centro. Porque lo que tiene hoy el país claro en su cabeza es que el centro ni siquiera ha sido capaz de organizarse para poner una sola ficha pragmáticamente como voz que represente a esa mayoría política del país. Usted dijo una frase interesante, pero que creo que puede ser provocadora. Usted dijo un centro con carácter, es decir, que el centro no tiene carácter o no ha tenido. Pues yo creo que el centro no tiene carácter porque siempre ponemos a votar a los votantes de centro en contra de alguien. Y le metemos miedo y le decimos, usted tiene que votar porque si esa persona llega al poder, ese país se va a acabar. ¿Sí? Entonces el centro siempre ha terminado inclinando la balanza en función de el que vota por no generar miedo en un candidato que pueda llegar al poder. Entonces, esa actitud del centro, el centro siempre ha sido pivote en los resultados de las elecciones, porque la encuesta de cultura política muestra que la izquierda y la derecha son minoría, no suman las dos el potencial electoral que tiene el centro, que es de casi el 41% según la encuesta de cultura política, pero el miedo y la polarización del país siempre ponen al votante de centro es a votar no por quien le gusta, sino en contra del que le da miedo. Recientemente se conoció, concejal Oviedo, una reunión que usted tuvo con el exalcalde Enrique Peñalosa, que también tiene intenciones de lanzarse a la presidencia, bogotano, bien bogotano, se le nota el hablado igual que usted, que se reunió con David Luna, bogotano, también súper bogotano, que se le nota el hablado igual que a los dos. Y yo siempre me pregunto fuera de Bogotá, estos cachacos tan cachacos, porque ustedes tres pues tienen, igual que yo, tienen como ese sello de los capitalinos, si se votaría en otras partes del país. Claro que David dice que tiene raíces barranquilleras. Pues por la esposa, okay. Pero él es rolísimo. Entonces si en el resto del país, y lo voy a invitar a que se ponga los audífonos para que él pueda escuchar a mis compañeros precisamente que están en otras partes de Colombia. Ana Cristina, si por ejemplo los paisas votarían por un rolo tan rolo, o los costeños votarían por un rolo tan rolo, o los caleños yo creo que sí, pero los paisas no sé. Camila, yo la verdad creo que yo todavía tengo la esperanza de que las personas estemos votando por ideas y no por regiones, con criterios regionalistas, con criterios regionalistas o de ese estilo. Pero yo sí le quiero preguntar al precandidato, si le puedo decir precandidato Oviedo,
por dos cosas. Usted ya nos ha dicho muy claramente que se ubica en el espectro del centro, que eso es importante saber cómo se autodefine. Usted se autodefine de centro. Y yo le quiero preguntar con quién. Usted me dice que está muy temprano, nos está diciendo que está muy temprano para hablar de alianzas, pero pues es que uno antes de cocinar una comida, pues uno saca los ingredientes de la receta. Uno dice, esta es la receta que yo quiero. Entonces sí, por lo menos debe tener algunos nombres en la cabeza que le parezcan interesantes. Y le quiero preguntar por esos nombres en dos sentidos. Uno, una mujer. ¿Con qué mujer le gustaría aliarse en el espectro político? Y dos, ¿quién de las regiones? ¿Quién de candidatos de región que tienen ese perfil presidenciable usted le parecería interesante o que cree que podría ser un buen aliado? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que sí, hay que hablar claro y es necesario que la voz política que nosotros llevemos al país tenga un carácter regional, tenga matices sectoriales, apuestas específicas, y por eso es que nosotros estamos acompañando este ejercicio de la recolección de firmas para la presidencia de la República por una recolección de firmas para una lista al Congreso. Queremos tener voces territoriales, queremos tener voces sectoriales y sobre todo demostrar a través de nuestra lista al Congreso que podemos hacer equipo con gente capaz, que no necesariamente tenga mucha experiencia en la política, pero que sea capaz y que demuestre su audacia de aprender rápido cómo podemos trabajar articuladamente y en forma ética la institución de la presidencia con la institución del Congreso de la República para hacer los cambios que queremos en el país. En ese momento, pues el panorama electoral todavía sigue siendo incierto. Hay una cantidad de candidatos regionales que quieren alzar la mano y que todavía no lo han expresado. No sabemos cuál es el resultado de lo que suceda con los exalcaldes con Compromiso Colombia. Se sabe también que los exgobernadores tienen unas conversaciones para buscar candidatos territoriales. No han llegado todas las mujeres que quieren llegar al ejercicio de la presidencia. Nosotros en este momento tenemos una conversación, como lo habíamos hablado también en otro escenario, con María Claudia Lacouture, en un grupo de personas que queremos tener una plataforma de conversación política para que el país vea gente conociéndose también, porque es que lo mencionaban en la pregunta, uno antes de invitar a la comida compra los ingredientes, pero también hay que preparar las cosas y hay que saber cómo con el tiempo encontramos afinidades que verdaderamente sí nos permitan, como lo decía Sebastián, que a marzo o a finales de este año haya una luz clara de verdaderamente quién es el candidato de convergencia o la candidata de convergencia que nos va a llevar a todos a que el centro con carácter sea visible en las elecciones de 2026. Sí, un breve comentario, porque es que, digamos, en campañas políticas se ve de todo, señor Oviedo, y solamente una petición muy respetuosa, que no vaya a imitar el acento paisa. O sea, déjese su acento tal cual, déjese, porque a mí me parece que lo bonito de la contienda presidencial es el que habla y que muchos creen que pues por salir a hacer un poco, acercarse, o entonces hablan como los paisas o hablan como los costeños, ¿no? Que cada uno yo creo hable que a como Oviedo es, le que queda eso es muy lindo. difícil No, hacer pero a mí me acento pasa una paisa. cosa, a mí Me parece difícil. Siento mucho cariño en la calle con el acento, con los paisas, es decir, como que los paisas dicen, ay, me encanta su acento, cómo habla y todo, entonces qué chévere que la gente reconozca que hay otros acentos que también suenan chévere. Y pues que el rolo Claro, también, y es que es parte de la identidad, es que es parte de la identidad de cada uno, que si a uno le dicen, ay, pero es que usted es más paisa y habla más arrastrado, pues sí, porque yo nací acá, eso es parte de mi identidad, y yo creo que los candidatos deberían estar orgullosos de su identidad. Doctor Oviedo, yo también creo que le quedaría muy difícil coger el acento paisa, aunque por ahí recuerdo que Duque en algún momento sí trató de hablar un poco parecido al doctor Uribe, pero doctor Oviedo, yo le quiero preguntar algo. Estamos estamos a poco más de un año de que el primer gobierno de izquierda que llegó al país termina con algunos desencantos en ciertos sectores que lo apoyaron y con unos temas de seguridad bastante complicados, lo cual uno puede pensar puede llevar el péndulo nuevamente hacia la derecha, porque la derecha pues siempre habla del tema de seguridad y digamos que el contexto nacional está para eso. ¿Qué le hace pensar usted
que los ciudadanos van a quedarse en el centro y no irse hacia la derecha con el contexto que tenemos actualmente, cuando usted mismo reconoce que al centro le ha faltado criterio, carácter, que siempre se ve como el tibio, como que no toma decisiones que tiene que tomar? Bueno, porque le vamos a hablar bien a la gente, porque ya que estábamos hablando del tema y Camila empezó con el tema de Biden y Trump. Y es que quería hacerle también esa pregunta, ahorita me la respondes. ¿Cuál sería su propuesta? Porque sí es importante que frente al tema económico internacional, los candidatos empiecen a poner sobre la mesa ellos qué harían cuando lleguen a la Casa de Nariño. Y yo creo que antes de responder tu pregunta y para responder la pregunta que me hacían previamente, lo primero es que la gente no quiere que le digan lo que deben hacer, ¿sí? Y por eso los demócratas perdieron la campaña en los Estados Unidos, porque tenían un discurso de decirle a la gente lo que debía hacer, ¿sí? Y la gente hoy en democracia quiere que sus políticos hagan lo mejor posible para resolver las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Y los gringos tenían preocupación por inflación, por migración, ahora escogieron a un presidente con una promesa de que supuestamente con los aranceles se iba a resolver la inflación y parece que no. Y el tema de la migración lo está resolviendo. Entonces nosotros en materia de seguridad le queremos hablar claro al país. Y queremos decir que en este momento ese centro que siempre se ve tibio en materia de seguridad tiene una oportunidad de oro de hacer apuestas claras, primero de que la seguridad no necesariamente es fuerza, plomo, como le dice la gente en la calle. Sí se requiere autoridad y se requiere fortalecer presupuestalmente a las fuerzas militares del país, pero hoy lo que vemos de criminalidad es una criminalidad que yo llamo logística. Ellos están protegiendo un negocio, un corredor por donde va contrabando, por donde va droga, por donde va minería ilegal, por donde va trata de personas. Lo que necesitamos es que también la inteligencia económica y el uso de la información financiera, que hoy está completamente desdibujado con una unidad de información y análisis financiero a la que solo le dan 32 mil millones de pesos al año, también es una herramienta clara para desmantelar las fuentes de financiación de estos grupos al margen de la ley. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos claro es que le podemos decir a la gente, sí, para la seguridad se necesitan acciones contundentes, fortalecer las fuerzas militares, más presupuesto, más estrategia, recuperar a las personas perdidas que tienen un aprendizaje muy importante, pero hoy también necesitamos que la información económica nos permita entender cómo estos grupos al margen de la ley hoy son prácticamente legales, porque algunos de ellos también están contratando con el Estado, y para eso la información, los datos y la inteligencia va a ser fundamental para poder sacar adelante el tema de seguridad. Y finalmente hay que reconocer que hoy el sentimiento de inseguridad de la gente es una expresión de que la gente quiere que las cosas funcionen en su entorno también. Quieren que las ciudades que se puedan sentir seguros en su barrio, que se puedan sentir en que el espacio público de sus ciudades está limpio, en que podemos gestionar los conflictos también desde la perspectiva comunitaria, y eso va a ser una herramienta muy importante para que ese centro con carácter haga explícito sus apuestas de seguridad y no necesariamente la historia de buenos y malos y de buenos y bandidos, sino que verdaderamente le pongamos una claridad meridiana a cuáles son las fuentes de la inseguridad que tenemos en el país y cómo las podemos resolver desde la base, con carácter y sobre todo con mucha inteligencia. Y en materia de económicos, de lo que está sucediendo en el contexto internacional, pues creo yo que aquí nosotros debemos primero entender que en el entorno internacional Colombia, y en esa guerra arancelaria, Colombia no es nadie. Claro. A mí me decían en Washington, cuando tuve la oportunidad de ir a hablar justo después del tema del incidente con el presidente Gustavo Petro, decían, de Colombia se habla mínimo o nada. 10 o 15 minutos Sí. al mes. Al mes. ¿Sí? Entonces, con nosotros no somos unos actores claves en la guerra arancelaria, pero podemos pasar de agache y aprovechar las oportunidades. La pregunta es, ¿dónde está el Ministerio de Comercio diciéndonos a qué países vamos a desviar comercio?
¿Hay ministro de Comercio? No, tenemos ministra de Comercio encargada, Cielo Rusique. ¿Dónde están las respuestas o dónde está el Departamento Nacional de Planeación diciéndonos cuáles son los encadenamientos productivos que vamos a sacar adelante en ese momento? ¿Hay director nacional de planeación? Está en cargo Jonathan Duque. Sí, es que estamos en encargos varios. Entonces, pasar de agache no es solo esquivar la responsabilidad, también estratégicamente es una muy buena jugada de decir, si se están dando los duros en la cara, nosotros cómo podemos aprovechar esta oportunidad. Y lo importante, Camila, que es triste, que el presidente de la República hoy salga a sacar pecho de que las exportaciones cayeron un poquitico, pero que lo que más cayó fue las exportaciones mineroenergéticas, para decir que es que él saca pecho, ¿sí? Cayeron en el sector mineroenergético, y lo único que no está metido en este embrollo de los aranceles es la energía. Todo lo que tenga que ver con petróleo, carbón, coque para producir acero, todo lo que tenga que ver con energía está exento. El comunicado de la Casa Blanca a la hora de publicar el Día de la Liberación fue explícito, de decir que con energía no se metían, pero sí que buscaban cómo la protección de la industria manufacturera americana mejorara la capacidad de producir armamento y defensa. A mí me sorprendió, Hugo Mario, lo que dijo la canciller Laura Sarabia, que se iba a reunir con el sector minero energético precisamente para ver cómo podían aprovechar esta situación de negociación con los norteamericanos. Y yo decía, pero ¿cómo la canciller está diciendo eso si el presidente Gustavo Petro pues ha tenido una política completamente distinta, que es acabar la industria mineroenergética, pero además así lo ha dicho desde la campaña? Ese es uno de sus propósitos, porque esa es su bandera ambiental. Entonces yo ahí no había entendido muy bien. Yo sé que usted tiene preguntas, Hugo Mario. La canciller Laura Sarabia, pues cómo se contradecía con los postulados del presidente Gustavo Petro al decir, nos vamos a reunir con el sector mineroenergético. Es que de agache, Colombia vendió más carbón en 2024 que en 2023. Sí, el presidente verde, que dice que vamos a ser potencia mundial de vida, vive del carbón, de vender más carbón entre 2023 y 2024. Entonces, hay que poner las cosas como son. Y hay que pensar claramente cómo aprovechamos las oportunidades para el país. Pero si vamos a seguir jugando a buscar culpables y a armar narrativas frente al pasado, pues va a ser muy difícil que hoy nos sentemos con el sector productivo y miremos a qué países nosotros vamos a empezar a definir estrategias de desviación de comercio. Porque hoy lo que pasó con China, no sabemos qué va a pasar con la Unión Europea. Porque la primera cosa que nadie se ha dado cuenta es que el arancel que supuestamente declaró Estados Unidos que le cobraba a la Unión Europea sus productos, nadie sabe de dónde salió ese número. ¿Sí? Nadie sabe de dónde salió ese número. Entonces, seguramente la Unión Europea va a expresar su molestia también con una respuesta en la guerra arancelaria. Entonces, en esos escenarios, uno sí quisiera tener gente capaz y tener con quién gobernar, pero no tenemos Departamento Nacional de Planeación, no tenemos Ministerio de Comercio, no tenemos una estrategia clara de relacionamiento con el sector productivo. Eso lo que demuestra es que aquí lo que necesitamos es un gobierno que tenga con quién tomar buenas decisiones pero esperar a cada trino que hace el presidente de la República según sus sentimientos. Pero ese tema, doctor Oviedo, que pone sobre la mesa Camila, me parece muy interesante. El gobierno Petro, desde campaña incluso, insistió en que quería acabar con la exploración y la explotación de petróleo, de carbón, de gas, y decidió incluso importar. ¿Usted qué va a hacer qué haría usted en materia de política de hidrocarburos? ¿Usted cree que el país puede, como en su momento lo planteó el hoy presidente Petro, reemplazar esos ingresos con venta de aguacate, con turismo? No, si a punta de arándanos no vamos a responder, sí, a punta de arándanos deliciosos, sí, pero no vamos a resolver el tema de la dependencia histórica mineroenergética que tiene Colombia. Y no solo es una dependencia, es una oportunidad, sí. Ayer estábamos en la asamblea externa de ProSantander, algunos precandidatos hablando sobre el futuro mineroenergético del país, y lo que hay que explicarle a los jóvenes es que esa diatriba entre el medio ambiente y la explotación mineroenergética en Colombia es un perfecto falso dilema, ¿sí? Las cifras son claras. Detrás
del telón de la crisis fiscal que tenemos en este momento es la pateada a la lonchera de la explotación minero-energética del país, ¿sí? No quisimos entender que esa gallina de los huevos de oro que nos dio tanta plata hasta 2015 y que después de 2015 no supimos cómo reemplazarla con una supuesta apuesta turística que se nos atraviesa una pandemia, con una supuesta apuesta agroindustrial que hoy está dando resultados, pero que el presidente Petro se la está apropiando completamente, cuando los resultados de exportaciones agroindustriales son o se deben a estrategias que se plantearon desde 2017, pues lo que necesitamos efectivamente es mucha más claridad alrededor de que necesitamos que este país no sea el país de agua, sino de agua con gas, y que el gas que tenemos en el subsuelo, sacado con las mejores técnicas de fracturación hidráulica, que hoy son una realidad a nivel global, son la oportunidad perfecta para que de una vez por todas le podamos dar a los más de 1.100 municipios del país un acueducto digno, un alcantarillado digno, ya que ahí sí hablemos de turismo comunitario, porque hoy hablar de turismo comunitario cuando en el 33%, es decir, en 1 de cada 3 hogares rurales del país no hay cómo tomar agua potable, pues es supremamente difícil. Entonces, para nosotros sí va a ser claro que la política minero-energética del país se reactiva desde el día cero, que vamos a tener que reformar el régimen de regalías, ¿sí? Porque sí, yo soy concejal de Bogotá, pero también debo tener la legitimidad de decir, ¿por qué Bogotá está recibiendo plata de regalías, por Dios? Cuando sabemos que tenemos problemas más importantes en otras regiones del país en donde podría llegar más plata. Entonces necesitamos hoy que las regalías ya no sean la mermelada que se reparte homogéneamente en la tostada del país, sino que sean como el paté, que uno pone pedacitos en algunas zonas, las zonas que va a morder. Las zonas que vamos a morder son las que queremos desarrollar. El Chocó, claro, que las regalías para el Chocó permitan el cuidado de los activos ecosistémicos de la manigua chucoana, que las regalías del Putumayo sean lo suficiente para garantizar emprendimientos agrosostenibles que producen, por ejemplo, el aceite de cacay, que es la revolución cosmética mundial en Colombia, que las regalías del Cesar y de Santander financien la transición productiva de departamentos que dependieron del carbón y el petróleo y que necesitan pensar en nuevas apuestas como la agroindustria, sectores manufactureros como la confección. Entonces, sí tenemos una política minero-energética clara, no nos da miedo que los ambientalistas nos lleguen a bloquear este discurso, porque vamos a hacer mucha pedagogía y vamos a entender que sí, el cambio climático es una realidad, pero hoy Colombia tiene una deuda muy grande con su gente, que es la pobreza y la desigualdad, y que eso que tenemos debajo, que es como una huaca, no la vamos a dejar de sacar con tal de que podamos resolver los problemas sociales y económicos que tenemos en el país. Claro, ya que usted menciona el tema mineral y el tema gasífero, Venezuela ha salido a relucir en el tema gasífero. Y yo quisiera preguntarle, aprovechando de que Venezuela ha salido a relucir en ese punto, ¿cuál va a ser su relación con Nicolás Maduro si llega a ser usted presidente? ¿Usted lo va a reconocer como lo reconoce Gustavo Petro y tendrá una relación cercana, o será algo distante, o incluso aplicará la política de Iván Duque? Bueno, nosotros no tenemos que tener juicio sobre lo que está pasando hasta ese momento, simplemente hay una posición clara, y es que en ese momento Venezuela no es una democracia y las relaciones diplomáticas de nuestro país van a tener un talante democrático, y por consiguiente eso implicaría que hasta que no haya una democracia en Venezuela no vamos a tener relaciones políticas con este país. Eso no significa empezar a satanizar la deuda que tenemos con los santanderes, que nunca les hemos dado la apuesta manufacturera que ellos quieren que suceda en el país, y los tenemos al vaivén del comercio ¿con quién? Pues con Venezuela, y vamos a ser cuidadosos en cómo ese tipo de decisiones políticas del talante democrático que tiene Colombia, no solo yo, sino que ha tenido Colombia a lo largo de su historia, sean explícitos políticamente, pero que sean pragmáticos desde la perspectiva económica, para no llevar a la pobreza o a la incertidumbre económica a una población muy importante para el país, a quienes
debemos dejar claro, no les hemos respondido con las potencialidades manufactureras que existen en esa región. Precandidato Juan Daniel Oviedo, entonces quedo con la conclusión de que usted hace parte de ese centro con carácter, ¿no? Que así es como lo ha definido. Sin miedo. Sin miedo. No es un mal eslogan. No es un mal eslogan, centro es... con carácter. Ese centro con carácter, ya hablamos de David Luna, hablamos de Enrique Peñalosa, hablamos de María Claudia Lacutir. ¿Quién más cabe dentro de ese centro con carácter que sé que están explorando hasta diciembre mientras recogen las firmas y ya, como usted mismo lo dijo en esta entrevista, esperan a ver pues qué sale para marzo del otro año en las consultas? Bueno, yo creo que esas de esas cosas que nosotros también queremos empezar a cambiar en política. Hay que preguntarle a la gente si quiere ser de centro o no, porque yo ponerme, el centro no es el rayo, como dicen que tengo yo el rayo homosexualizador, porque soy gay, ¿sí? El centro no es el rayo centrificador que decir, venga, tú vas a ser de centro ahora. No, hay que preguntarle a la gente, ¿sí? Hasta el momento, ¿quiénes hemos hablado? Hemos hablado José Manuel Restrepo, María Claudia Lacutir, David Luna, está Mauricio Cárdenas, habló Jaime Pumarejo, estoy yo. Tuve la oportunidad de hablar con Enrique Peñalosa, ¿sí? Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán llegó al almuerzo que teníamos con David Luna y seguramente él está pendiente de convocar otra reunión. Lo sentí muy de centro ayer en Bucaramanga, que es su tierra natal y de sus raíces. Lo sentí muy centrado. Esperemos a ver si él quiere ser de centro y hay que preguntarle. Pero él llegó a ese almuerzo. ¿Quién más? Pero, por ejemplo, si el día de mañana llega Germán Vargas, Vicky Dávila a decir yo quiero ser de centro, ¿ustedes reciben a esas personas en el centro? No, yo creo que ese día tendríamos que saber si ellos dijeron aquí en micrófonos si son de centro o no. Y claro, creo porque que no. también... No siento que estén muy cómodos diciéndolo, pero de pronto lo pueden decir. Y si lo dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que reconocerle la ideología política a cada persona. Cada persona tiene derecho a expresar pero su ideología podría política. así mismo decirle a un candidato que sea cercano al petrismo que dice me siento de centro. Entonces, ¿ahí en el centro cabe todo el mundo? Ahí van a expresar sus ideologías muchas personas, pero la conversación que queremos es una conversación que una alrededor de los principios. Vamos a ver si después de la declaración personal, los principios de que no le dé miedo al gobierno trabajar de la mano con el sector privado. ¿Sí? Vamos a ver si el progresismo quiere aceptar ese principio, que es un principio clave. Colombia, con un gobierno miedoso de trabajar de la mano con el sector privado, se vuelve o un gobierno que paga favores o un gobierno ideologizado, que es el que tenemos acá. Y en los que pagan favores seguramente hemos conocido momentos en la historia, ¿sí? Entonces, si Colombia nos entiende de una vez por todas que gobernar articuladamente con el sector privado, con la sociedad civil, con los pesos y contrapesos de las instituciones del país no es una realidad, no vamos a resolver los problemas. Y ahí es donde ya, además de la declaración individual de cada una de las personalidades políticas que quieran estar en esta conversación, pues vamos a tener que ratificar unos principios que nos unan. Por ejemplo, el tema de trabajar sin pena y sin miedo de la mano con el sector privado, no creo que le guste mucho a los progresistas, porque lo que han dicho a lo largo de todos estos años, por ejemplo, es que el presidente se jacta de decir que su crecimiento es sin camacol, por ejemplo. Pues candidato o precandidato Juan Daniel Oviedo, gracias por estar aquí en esta sección de Patos al Agua, en donde empezamos temprano, porque es que la campaña empezó temprano. Muy temprano. Muy temprano, pero bueno, pues toca empezar a hablar con ustedes para conocerlos y saber cuáles son las propuestas que tienen para el país. Mil gracias por estar aquí en los micrófonos nuevamente de Blue Radio. Bueno, gracias Camila y gracias a toda la mesa de Blue Radio, a Sebastián y a todo el equipo y a las personas que nos oyeron y nos vieron por los diferentes canales de difusión de esa entrevista. En Mañanas Blue, Patos al Agua.